¿Se ve bien, mi estimada? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, Órdenes. bueno, me presento, mi nombre es Karen Figueroa. De base soy docente de enseñanza media de ciencias biológicas. Ya hace 12 años, 13, ya trabajando principalmente con adolescentes. Y a lo largo de los años, de los últimos 6 años, descubrí la neuroeducación y me apasionó totalmente. Así que hoy día quiero contarles un poco de investigación al respecto del estrés infantil, específicamente igual de la ansiedad, ¿ya? Esa ha sido como mi área de estudio. Em, Voy a mover esto para acá, para que no se... Ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces, esto lleva por título Estrés infantil y autorregulación. Quizás la palabra autorregulación podría haberla colocado con signos de interrogación, ya que hoy nos vamos a dar cuenta si realmente un niño en primera infancia es capaz de autorregularse, ¿ya? Así que los invito a ver esta mirada desde la neuroeducación. Veo aquí unos chats. Ya, perfecto. Estaban preguntando por grabar. Estoy intentando aquí avanzar. Ahí sí. Entonces, como algunas cosas que me gustaría que hoy pudiéramos compartir y que pudiéramos reflexionar, es sobre qué es el estrés y cuándo se vuelve algo crónico a nivel de la infancia. ¿Qué impacto puede tener este estrés infantil en la infancia cuando es crónico? ¿Ya? Entender también el periodo de la infancia como el que es de mayor vulnerabilidad a nivel del sistema nervioso y que podamos compartir algunas orientaciones para prevenir este estrés crónico en niñas y niños, y ahí sería al final muy interesante tener las miradas de los otros profesionales que nos están acompañando en el día de hoy. Entonces, miren con lo que quiero comenzar. Quiero que vean esta imagen porque quiero llevarlos a reflexionar por qué las niñas y niños actúan como lo hacen. Probablemente todos los que son, yo soy madre, todos los que son madres, padres, educadores, terapeutas, médicos, los que trabajan con niños y niñas, si les preguntan a los padres cuál es lo que más les complica en la crianza, probablemente la respuesta va a estar siempre ligada al manejo de lo que llamamos nosotros pataletas o conductas que los niños se desregulan, que pierden el control, ¿ya? Y me gustaría que hoy día entendiéramos a nivel de sistema nervioso por qué los niños actúan de esta forma en un momento que sienten frustración, rabia, tristeza. Hay dos respuestas que nosotros tenemos ancladas en nuestro sistema nervioso y son respuestas automáticas a cada vez que uno se siente amenazado por alguna situación, que uno siente que algo no le resultó, que uno empieza a experimentar rabia, y estas respuestas se deben a nuestro pasado evolutivo. Miren lo siguiente. Nuestro cerebro, cuando tuvo su mayor periodo de evolución, de avance, estaba expuesto a diferentes agentes estresores del mundo natural. Por ejemplo, había que estar arrancando de un león, las madres y padres tenían que estar durmiendo con sus hijos hasta altas edades en la infancia, porque tenían que cuidarlos durante la noche de estos posibles ataques. Las construcciones no eran como hoy en día, por lo tanto, había muchas amenazas en un mundo que fue un poco más primitivo, entre comillas, ¿ya? ¿Qué pasa? Cada vez que se sentía esta amenaza y ya que se vivía en el mundo natural, había que estar siempre muy alertas a los cazadores, a los depredadores,
muy alertas a todas estas amenazas constantes del medio. Por lo tanto, nuestro cerebro se acostumbró automáticamente a responder de dos formas: o atacabas o te arrancabas. Estas son las respuestas automáticas: atacar o huir. Y probablemente, si ustedes se ponen a pensar en algún momento que han tenido mucha rabia o frustración, uno como que tiene unas ganas de o tirar algo lejos o de apretar las manos o de evitar la situación. Mejor me voy de acá porque no quiero estar en esta situación que me siento amenazada o que me siento juzgada, juzgado. Y es por esto, cada vez que nos sentimos amenazados, nuestro sistema nervioso activa esta respuesta automática mediante un eje que es de respuesta al estrés, que va desde el cerebro hasta las glándulas suprarrenales, donde se liberan estas dos hormonas, adrenalina y noradrenalina. ¿Qué es lo que hacen en nuestro cuerpo? Te preparan para estas dos respuestas: o atacas o te arrancas. Entonces llega gran cantidad de oxígeno, de sangre a músculos, y por eso tú sientes estas ganas como de tirar algo, incluso de a veces pegarle a algo, porque tienes estos músculos demasiado como activos, listos para atacar, o si no, listos para arrancar, como sucedía en el mundo natural, ¿ya? Entonces, esto es la primera reacción de alarma que se desencadena. ¿Qué pasa hoy en día en el mundo moderno? Lo que sucede es que ahora claramente no nos está persiguiendo este león constantemente, no tenemos que estar cazando y por lo tanto hiperalertas a todos los factores que están en el medio ambiente, pero el mundo moderno trajo consigo otras amenazas, ¿ya? Otras amenazas, otros factores que se sienten amenazantes, como por ejemplo el estrés laboral, alguna discusión con la pareja, discusión con el jefe, la crianza a veces también puede ser muy demandante, nuestras profesiones pueden ser muy demandantes, sobre todo cuando se trabaja con personas. Tenemos que estar dispuestos y con la capacidad de atender a distintos niños, niñas, adolescentes, etcétera. Tenemos que estar dispuestos entonces a regular a otros. ¿Qué sucede? Como nuestro cerebro ya se acostumbró a este tipo de respuestas automáticas, que ojo, un adulto con un cerebro que ya está maduro es capaz de regular estas respuestas, ¿ya? Eso lo dejo como spoiler, ¿ya? Entonces, ante todas estas amenazas del mundo moderno, amenazas económicas incluso, se desencadena nuevamente esta respuesta inicial de alarma, que es lo que probablemente conocemos como un estrés agudo. Es la primera etapa del estrés. De nuevo, se activa nuestro sistema para que se libere adrenalina y noradrenalina y tu cuerpo se prepara o para atacar o para huir. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando una situación estresante se mantiene por mucho tiempo, es decir, es de forma continua, sistemática, nuestro cuerpo ahora tiene que tomar mano de otros recursos para poder afrontar esta situación. Y ahí es donde se empieza a liberar cortisol, que es la gran conocida como la hormona del estrés. El cortisol nos permite afrontar por un periodo más prolongado una situación que se siente como amenazante, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que elevados niveles de cortisol se han ido asociando a lo largo de muchos años de investigación con un sistema inmunológico más deprimido, por lo tanto, hay mayor riesgo de padecer cierto tipo de enfermedades. De hecho, niños que están más expuestos a un estrés continuo presentan mayores problemas de salud, ¿ya? De hecho, hay estudios que han hecho una revisión entre los niveles de estrés, los niveles de salud y enfermedad al que han desarrollado los niños, por ejemplo, en sus primeros 6 años de vida,
y los resultados son sorprendentes. Claramente hay una relación entre el estrés y cómo entonces funciona nuestro sistema inmunológico, que es finalmente el que nos ayuda a defendernos de los patógenos, de las enfermedades. Pero miren lo otro que se ha encontrado hoy en día, que este cortisol, si se sigue manteniendo de forma continua en el tiempo, pensemos, por ejemplo, algún niño o niña que esté viviendo maltrato en el hogar, algún niño o niña que esté institucionalizado, que esté lejos de sus padres, por ejemplo, o que haya sufrido algún tipo de negligencia continua, este cortisol se transforma en neurotóxico. Esas son algunas investigaciones que han salido a la luz hace un tiempo. Es decir, que el cortisol puede afectar el desarrollo cerebral normal en áreas muy específicas sobre todo. Por ejemplo, en la corteza prefrontal, que está en la parte acá como arriba de los ojos, en la parte superior de la frente, esa es una área cerebral que está relacionada con el control de impulsos, con la autorregulación, con ser capaz de inhibir una conducta, por ejemplo, inapropiada. Por lo tanto, el cortisol finalmente es considerado un gran enemigo cuando se mantiene en el tiempo, ¿ya? No es lo mismo que uno pueda pasar una situación desafiante en un corto periodo, luego los niveles de cortisol van a bajar, se van a mantener en niveles homeostáticos, es decir, en los niveles que el cuerpo necesita para funcionar de forma más normativa. Si llevamos esto a la infancia, hagámonos ciertas preguntas, reflexionemos un poco. ¿Cómo reacciona tu hijo, tu alumno, tu paciente cuando se frustra, cuando no consigue un objetivo o cuando se siente amenazado por alguna situación? Generalmente los padres, ¿qué cosas respondemos? Y los profesores, los docentes, que aumenta la agresividad. Si un niño vemos que no consigue lo que quiere o no le resulta algo, un niño pequeño tiende a ser un poco más agresivo, aumenta el nivel de agresividad. Podemos ver también el llanto, que es lo que nosotros llamamos como las pataletas, ¿cierto? Pero también vemos a otros niños que tienden a la soledad, a aislarse en esos momentos que se sienten estresados o que se calman solos. Esto tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir, con estas respuestas que están ancladas en nuestro sistema nervioso. Esto que vemos aquí, que aumente la agresividad, el llanto, lo que llamamos la pataleta, es una típica respuesta de lucha, ataque. Es una típica respuesta de lucha-ataque. Es decir, los niños se sienten frustrados, amenazados de cierta manera, porque algo no les resultó, sienten enojo, por lo tanto, liberan adrenalina, noradrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, se dirige más sangre y oxígeno a sus músculos, y por eso que vemos un poco de descontrol motor que aumenta el movimiento, algunos aumentan la agresividad, patalean en el suelo o con los puños le pegan al piso, podemos ver el llanto, etc. Ahora, los niños que hacen esto, que tienden a vaciar hacia afuera lo que están sintiendo, son aquellos que tienen una tendencia hacia lo que llamamos externalización. Probablemente los psicólogos que nos acompañan eh, podrían en algún momento al final darnos eh, alguna mayor información al respecto, ya desde su mirada. En términos simples, un niño que tiende a externalizar sus emociones es aquel que hace visible lo que siente. Es decir, yo estoy enojado y me demuestro enojado. Yo pataleo, digo estoy muy enojado, el niño puede gritar incluso, se empieza a mover más por el lugar, aumenta la motricidad del movimiento, o llora si se siente triste, amenazado, no lo conseguí, se siente frustrado. Y este niño que vemos acá, el niño que tiende a calmarse más rápido, que se calma solo o que tiende a aislarse, por ejemplo, se va a otro lugar de la casa
cuando se siente estresado, es una típica de respuesta de huida o de evitación. Es decir, aquí seguimos viendo estas respuestas automáticas que tiene nuestro sistema nervioso cuando se siente amenazado. Los niños que reaccionan de esta forma, que tienden a aislarse o a calmarse solos, tienen una tendencia hacia la internalización. Ahora, cuando yo hablo de tendencia, esto tiene que entenderse como una regla, ¿ya? A lo largo de la vida nosotros podemos pasar por periodos en que somos más tendientes a externalizar todo lo que sentimos, en otros momentos vamos a ser un poco más internalizantes, o incluso a veces dependiendo la persona con la que estemos, puede que tengamos conductas de externalización o internalización. Pero este niño que se aísla, esta es una respuesta de evitación, es decir, internaliza lo que siente, dejo dentro mi emoción, no la boto hacia afuera, por lo tanto, el adulto probablemente va a decir, oye, como que mi hijo nunca lo veo descontrolado, él prácticamente no llora, no hace pataletas, y ¿para qué estamos con cosas? Para el mundo del adulto, nosotros vemos que eso está bien, pero me gustaría que hoy reflexionáramos sobre la importancia de enseñarles a nuestros hijos que expresen sus emociones hacia afuera, que ellos entiendan por qué es necesario que esto ocurra, lo que además supone para padres, docentes, médicos y todos los que trabajan con infancias, supone también un reto, ¿ya? Supone un reto bastante importante. Requiere mucha paciencia de nuestra parte. Y aquí una pregunta: ¿de quién se preocupan más los adultos, padres, madres, el sistema educativo y la sociedad en general? ¿Se preocupan más de estos niños que se ven como más agresivos, como que hacen más pataletas? ¿O se preocupan del niño que se ve aparentemente más calmo? Y yo creo que todos ya están pensando en la respuesta. Los adultos tendemos a preocuparnos más de estos niños. De hecho, probablemente un 70-80% de los niños que llegan con sus padres a pedir ayuda a un especialista es por esto. Es que no sabemos cómo controlarlo, tiene muchas pataletas, es muy agresivo y muchas veces los niños claramente se ven, la intervención temprana siempre es positiva la intervención temprana. Pero ojo, de este niño que guarda todo lo que siente, tendemos a pensar que está bien. ¿Cuál es el problema? Él tiene los mismos niveles de estrés que estos niños que externalizan y probablemente más, porque lo está guardando, acumulando, acumulando, acumulando. Como docente me pasó muchas veces tener este típico niño o niña en mi sala y que siempre estaba muy calmo, pero de un día para otro de repente explotó y le pegó, por ejemplo, a un compañero. Y nadie podía entender la conducta de este niño, porque era el niño bien portado, que no se descontrolaba. Entonces esto es como una bomba de tiempo, cuando no le enseñamos a los niños a expresar sus emociones. Les quiero mostrar un poco qué dice la investigación al respecto. Aquí abajo dejé algunas fuentes, pero yo les voy a dejar mi email al final si les gustaría que yo les enviara alguna investigación más detallada. La investigación dice que los niños y niñas que tienen tendencia a internalizar sus emociones, es decir, no botar hacia afuera, guardar todo lo que sienten, tienen mayor riesgo de padecer dificultades asociadas al ánimo. Son niños que tienen mayor riesgo de padecer ansiedad, incluso hay mucha depresión infantil. Chile, según la OMS, es uno de los países que lidera a nivel mundial en ansiedad y depresión infantil, porque al parecer nuestra sociedad, y en Latinoamérica se ve esto muchísimo, tendemos a enseñar a los niños desde que son muy pequeños y nosotros replicamos nuestra crianza además, que eh, manifestar conductas hacia afuera, decir lo que pienso, tener una pataleta, demostrarme con rabia, es mal visto. ¿Qué va a decir la tía?
¿Qué va a decir tu profesora? Mira, te ves muy feo cuando te enojas. Y todos lo hacemos probablemente, ¿quién no lo ha hecho? Con ninguna mala intención, pero le estamos diciendo finalmente al niño, mira, lo que tú estás haciendo es feo, es malo, mejor guárdate eso hacia adentro. Lo que generamos es que ellos acumulen todo el estrés en silencio y en algún momento explotan, ¿ya? Este es un estudio donde se analizaron muchos países a nivel mundial, por supuesto, y en el caso de Chile, que es el país en el que vivo, apareció como el número uno en cuanto a mayor internalización de lo que sienten los niños. Este es un estudio en infancia, mayor miedo social y también ese miedo no social, miedo a otro tipo de cosas, en los mayores niveles de tristeza y peor bienestar infantil. Y varios países latinoamericanos nos siguen con estas tendencias. Si se dan cuenta, esto es demasiado preocupante lo que estamos viendo. Es demasiado preocupante. Incluso la UNICEF el año pasado dijo que Chile está en el último lugar de bienestar infantil. Es decir, es el país donde peor se siente la infancia. Entonces, miren, aquí una reflexión. A veces los niños que nosotros vemos tan bien portados, que nunca lloran, que nunca hacen la mal llamada pataleta, es un niño que necesita observación, es un niño que probablemente tenemos que ayudarles a externalizar un poco más lo que ellos sienten, porque es como una bomba de tiempo. En algún momento todo eso va a explotar hacia afuera y va a tener una conducta que puede ser mucho más potente en cuanto a intensidad. ¿Qué más dice la investigación? Niños y niñas con tendencia a externalizar suponen menos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad de botar hacia afuera lo que sienten, ir vaciando, entre comillas, sus emociones. Por lo tanto, ellos no están todo el rato acumulando, tienen como ciertas ventanas de liberación, ciertas ventanas de liberación. Por lo tanto, estos niños que nosotros a veces vemos que se mueven mucho, que lloran, que manifiestan siempre cuando están enojados, probablemente estamos viendo a un niño que lo está haciendo súper bien en el sentido de sacar hacia afuera lo que él está sintiendo y hacérselo ver a un adulto. Porque la investigación también dice que estos niños que internalizan, como se acostumbran a que, chuta, si yo saco hacia afuera lo que siento es malo, tienden a ser adolescentes que también internalizan todo, que no les dicen a sus padres lo que les pasa, y después nos preocupamos incluso cuando decimos, mi niño tiene 8 años y no me dice nada, no me dice lo que le pasa. Entonces probablemente tiene que ver mucho con esto. ¿Qué más dice la investigación? El estrés cuando es temprano y continuo, es decir, podemos tener niveles de estrés, pero cuando esto es continuo en la infancia, se sobreactiva este eje de respuesta al estrés, se vuelve crónico. Siempre hay mucho cortisol circulante y este cortisol, como se ha asociado a que es neurotóxico, puede afectar áreas que están involucradas en la regulación de impulsos, en la inhibición de conductas, en todo lo que llamamos autorregulación. Por lo tanto, no debería sorprendernos de pronto ver a una juventud que de pronto puede ser un poco más impulsiva, más violenta, porque debemos preguntarnos cómo fue su infancia, ¿ya? Y lo último que les quiero mostrar de qué dice la investigación es que la infancia entonces sería el periodo de mayor vulnerabilidad cerebral. ¿Por qué? Nosotros nacemos inmaduros en cuanto a nuestro sistema nervioso, completamente inmaduros. Miren esta cifra, por favor, para que entendamos lo que estoy diciendo. Casi un 80% de nuestro cerebro se termina de desarrollar fuera del útero materno, en los primeros años de vida. Imagínense. De hecho, anatómicamente el cerebro se dice que está bien formado alrededor de los 5 años, 5 o 6 años. Pero de ahí en adelante, después vienen una serie de cambios microestructurales que permiten seguir madurando las funciones hasta altas edades.
Entonces, miren, de aquí radica la importancia de las experiencias tempranas, la importancia de evitar un estrés continuo y sistemático en niñas y niños. Entonces, estimadas, estimados, un niño no tiene la capacidad biológica para autorregularse. No es que él no quiera calmarse, no es que él no quiera regularse, simplemente un niño no puede hacerlo. Por lo tanto, ¿qué necesita un niño? Y para mí esta imagen es bastante gráfica. Un niño necesita a un adulto que desmarañe todo esto que está pasando en su mente, esta emoción que invade su cuerpo y que él no sabe cómo regularla, necesita a un adulto que tiene un sistema nervioso maduro para que lo ayude a ordenar esas emociones, para que le explique en algún momento qué está pasando, qué estoy sintiendo y que lo ayude a calmarse, ¿ya? Porque un niño simplemente no tiene la capacidad propia de hacerlo. Por lo tanto, a veces nosotros queremos alguna receta mágica como haga A, B y C, y así va a evitar que su niño tenga pataletas. Lo que estamos viendo hoy, que las pataletas deberíamos un poquito apreciarlas más y entender que probablemente la única receta mágica es prestar contención en momentos de estrés. Los niños se van a desregular, sí o sí lo van a hacer porque tienen esta respuesta automática de su sistema nervioso que entonces aumenta su frecuencia cardíaca, llega más sangre a los músculos, más oxígeno, se moviliza más glucosa, por lo tanto el niño eso lo va a expresar. ¿Qué tiene que hacer un adulto? Contención. Probablemente esa es la única receta mágica. Necesita que haya alguien al lado que lo haga sentir seguro y que él sienta que no estoy solo, que hay un adulto disponible para mí en un momento en que yo puedo sentir incluso vergüenza. Nadie me va a dejar solo. Si me equivoco, nadie me va a dejar solo. Entonces aquí algunas orientaciones desde la neuroeducación, algunas cosas que deberíamos evitar para que nuestros niños no guarden todo en su interior, evitar silenciar a los niños, ¿ya? Evitar silenciarlos. Es decir, si el niño te quiere decir algo que le molesta, algo que le asusta, no minimizar lo que él está sintiendo. Si él siente miedo es por algo, si él siente enojo es por alguna situación. Deberíamos evitar esto de no permitir que expresen lo que sienten, castigarlos por estas mal llamadas emociones negativas. Todas las emociones son válidas. Probablemente, si alguno tiene niños en edad escolar, han escuchado a veces en el jardín o en la escuela, cuando los docentes dicen cosas como a los niños que que estén bien portados, que estén ordenaditos, sin hablar les voy a preguntar. O solamente a los niños que se vean bonitos, bien portados, les vamos a preguntar. Bueno, claramente eso tiene una base que estamos intentando que los niños respeten a los demás, que escuchen las opiniones, pero por otro lado, le estamos diciendo a ese niño que está llorando, al niño que está frustrado, lo que estás sintiendo es malo. Mejor guárdatelo, ¿ya? En Latinoamérica se usa mucho el grito, el reto, el castigo, incluso el castigo físico, eh, para hacer que el niño no tenga estas conductas que a los adultos nos molestan. ¿Y por qué nos molestan? Porque nosotros también desencadenan esta respuesta de atacar o huir. También lo sentimos como medio amenazante si tenemos media hora a un niño gritando o llorando, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Esas técnicas se basan en el miedo y tienen como resultado mayores niveles de estrés. Por lo tanto, más cortisol circulando cuando el niño está con nosotros. Estas son técnicas que son bastante rápidas porque son muy conductistas, es un aprendizaje muy conductista. Al niño se le puede incluso dar un golpe y vemos que nunca más va a volver a hacer algo, pero tiene este resultado y lo que nos dice la investigación.
Aquí les quiero hablar de esta metáfora del volcán. Esto es lo que mi hermana, que es psicóloga y que nos acompaña hoy, siempre habla con los padres y le enseña también a sus niños y niñas en el colegio. Las emociones podemos pensar que son como un volcán que está en proceso de erupción. Si un niño lo imaginamos como un volcán, distintas cosas durante el día pueden ir acumulando la presión que ese niño está sintiendo. ¿Y qué va pasando? El niño las va acumulando, acumulando, porque en Latinoamérica tendemos a ser acumuladores de cosas, no tanto externalizar hacia afuera. ¿Y qué sucede cuando nosotros gritamos, retamos, invalidamos la emoción? Es como que nosotros le pusiéramos una tapita acá arriba al volcán. Le ponemos como una tapa. Y esa presión se empieza a acumular, acumular, hasta que llega un momento en que ese niño va a explotar hacia afuera. Va a tener una conducta que todos van a quedar, pero ¿cómo? Si este niño es tan calmo, es tan tranquilo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si lo hablamos con esta metáfora del volcán? Veamos este volcán de aquí abajo. Un niño debería tener pequeños puntos de escape de estas emociones, pequeños puntos donde se libere energía para que no lleguemos a este nivel tan explosivo, para que sus explosiones, entre comillas, sean en intensidad no tan fuertes, sean un poco más normativas, entre comillas. Entonces, cuando un niño está muy enojado, triste, pasó algo en el colegio, un compañero lo molestó, después vino una compañera y le dijo, oye, qué feo tus ojos, o pasó algo más, se sacó una mala nota. Cuando viene un profesor y tranquilamente habla con el niño, te veo triste, ¿qué sucede? El niño tiene como un escape. Si ese niño después llega a su casa y la mamá o el papá, el abuelito, la abuelita, nota algo extraño y tiene alguna conversación con él, le da un abrazo, le explica, él va a tener otra vía de escape. Y probablemente cuando ese niño deba hacer erupción, como todas las personas, cuando esté enrabiado, frustrado, el nivel de la intensidad va a ser menor que este niño al que lo estamos como tapando, al que no lo dejamos eliminar las emociones hacia afuera. Para mí y para muchos resulta bastante paradójico y a mí haber entrado en este tema del estrés y de la ansiedad. De hecho, mi investigación va por la ansiedad escolar, que es tremenda, la ansiedad ante el colegio es tremenda, pero es súper paradójico cuando uno le dice a un niño gritando o descontrolado, ya cállate, cálmate, no grites, tranquilízate. Y el adulto dice, no grites gritándole, dice, cállate con un tono de voz se nota que está muy enojado, le dice, tranquilízate o cálmate, un adulto que está completamente desregulado. Yo pienso, ¿qué pensará este niño cuando ve que su padre gritando le dice que se calle, que no grite, que tiene que calmarse, que esa no es buena forma de comportarse? Entonces seguimos repitiendo patrones. Em, Esto probablemente no es para que uno se sienta el peor del mundo, ya es porque todos los padres, madres, nos equivocamos y tenemos días en que son muy difíciles, ¿cierto? Pero cuando un niño está acostumbrado a que su padre es predecible, es decir, mi padre por lo general, mi madre por lo general me contiene o me acompaña en estos momentos, a veces mi mamá se enoja, también se descontrola, pero cuando lo predecible es que mi mamá o mi papá me acompañen, que yo reciba contención, eso va a ser positivo para ese niño, que su cerebro está en pleno desarrollo. ¿Qué podemos hacer ante este estrés infantil? ¿Qué es lo que podemos hacer? Acompañar. Cuando uno acompaña, incluso a ese niño que está gritando, haciendo pataleta, pero que no esté al lado de él, le da el mensaje al niño, ya, no estoy solo, hay alguien conmigo. Contener, incluso dar un abrazo en algún momento en que el niño esté triste o esté enojado, solo si el niño lo quiere, porque esta respuesta de lucha o huida también nos hace esto de querer como atacar al otro. Un niño de repente incluso puede pegarte con sus manos o tiende a alejarte en ese momento. Entonces, en ese caso, estar solamente cerca
y el niño va a recibir el mensaje, wow, me quieren, aunque yo me sienta súper desregulado, me quieren, aunque yo sienta que me equivoque, me quieren y quieren estar conmigo a pesar de que yo estoy en esta situación, ¿ya? El niño no se siente solo. Entonces, si el niño no desea contacto físico, no dárselo por el momento, porque en algún momento esta emoción va a decaer y el niño va a quedar como una lanita y se va a acercar a ti y va a querer contención física. Esto es muy difícil, pero esto es un llamado a que lo intentemos. No descontrolarnos, aunque por dentro de repente estemos un poco eh, con muchas emociones también invadiéndonos, vamos a aumentar mucho más el estrés del momento. Esta situación estresante que está viviendo nuestro hijo, por ejemplo, solo va a cesar cuando una de las dos partes se calmen. E idealmente el que se debería calmar debería ser el adulto. Yo creo que van a estar de acuerdo conmigo en eso. En un momento de estrés del niño, no intentemos hacerlo entrar en razón. No intentemos como tener esta conversación profunda con él, porque en ese momento su razón está un poquito desconectada, está muy activada otra área cerebral que es la amígdala. Por lo tanto, ellos están en esta respuesta de lucha, de huida, están con muchas sensaciones que invaden su cuerpo, no saben qué hacer con esto. Por lo tanto, no es el mejor momento para una conversación. El momento puede ser después, cuando estemos en calma. Ahí a veces funciona que uno le diga solamente un par de frases al niño. Estoy contigo, estoy aquí, tranquilo, ya va a pasar. Si el niño, por ejemplo, tiene miedo, si está manifestando miedo, decirle, estoy aquí, estás seguro, y eso va a ser suficiente y tú le puedes repetir, estás seguro, estoy aquí. Y finalmente, aunque yo les digo que no hay como un algoritmo que podamos seguir para calmar a un niño, porque tenemos que dejarlos que manifiesten lo que sienten, les quiero compartir algunas técnicas que han tenido beneficios para varios niños a los que he acompañado. Esta técnica, que es bastante simple, yo generalmente la recomiendo como después de los 3 años, porque a veces con niños más pequeños no entienden esto. Esto consiste en que uno, cuando el niño está muy triste o esta desregulación que llamamos, uno acerca un dedo a la nariz del niño y uno le dice, mira, huele la flor, y él huele tu dedo. Y le dices, ahora sopla la vela, y él va a soplar tu dedo. Y lo repites, huele la flor, sopla la vela. Huele la flor, sopla la vela. Por un lado, lo estamos ayudando a como cambiar el foco de la situación estresante y por otro lado, lo estamos ayudando a volver a la calma a través de la respiración, ¿ya? Así que esta es una técnica que es bastante usada. Esta a mí me encanta y con mi hijo desde muy pequeños me dio excelentes resultados, que significa respirar haciendo formas con los dedos. Quizás después cuando pueda estar como mi cámara sin la presentación, se las puedo explicar un poco mejor, pero ya a mi niño, por ejemplo, le tomaba su manito en momentos donde yo veía que la intensidad, por ejemplo, de la rabia o del llanto era muy alta. Entonces yo le tomaba su manito y le decía, mira, dibujemos un círculo en el cielo respirando. Entonces él respiraba conmigo y dibujábamos un círculo. Le decía, ahora dibujemos un triángulo y respiremos mientras dibujamos este triángulo imaginario. Entonces hacíamos el triángulo en el aire. Y lo otro que nos daba mucho, mucho buen resultado con niños pequeños es levantar su mano hacia arriba, dejar el brazo como a la altura de su cabeza y decirle, vamos a contar hasta 4 y vamos a ir bajando como si fuera esto una escalera. Entonces el niño empieza con mucho llanto, 1, 2, y después 3, 4. Yo le digo, ya, ahora intentémoslo de nuevo. Respira, y cuando levanta el brazo, el niño respira, y después vamos contando hacia abajo y vamos disminuyendo la voz, que nuestra voz sea más calma. Esto, en mi caso, ha sido maravilloso, y después se los podría mostrar un poquito mejor. Hablemos en el caso de niñas y niños que han manifestado crisis de angustia y crisis de pánico, que se ha dado mucho también, sobre todo en este periodo de pandemia, donde los niños han estado muy, muy, muy encerrados. Esto ha tenido
tremendas consecuencias para las niñas y niños, muy poca sociabilización, y hay muchos niños que incluso están con altos niveles de estrés, hay niños que están con estrés postraumático incluso. A niños que están en periodos de mucha desregulación y que les vienen crisis de angustia o de pánico, ha resultado muy positivo enseñarles lo que se llama la respiración diafragmática. Hay varios videos donde la enseñan, pero en términos simples es que en un momento de calma, de juego, enseñarle al niño a respirar, por ejemplo, acostado, y que él ponga sus manos sobre su barriga, sobre su pancita, o que pueda colocar un juguete y que respire profundamente, haciendo que el juguete se mueva hacia arriba y después cuando bote la respiración hacia abajo. Es decir, aquí ir levantando la guatita, la panza. Este tipo de respiración, que también con adultos funciona muy bien, te calma en muy poco tiempo. Incluso hay estudios que dicen que te calman mucho más rápido que un medicamento cuando estás en una crisis de angustia. Finalmente, lo que es una respiración consciente. Entonces, estimadas, estimados, eso era lo que quería compartir con ustedes. Creo que esto nos lleva a la reflexión sobre la importancia de lo que significa que los niños sean capaces de reconocer sus emociones, de validarlas, de expresarlas, de no castigarlas. Y también sí recordemos que no somos infalibles, los padres, las madres nos equivocamos montones, pero que esto nos lleve un poquito a revisar nuestras pautas de crianza y cómo los podemos hacer de una forma más respetuosa. Así que les agradezco mucho por unirse a esta jornada de reflexión. Aquí les dejo mi mail, también se los voy a anotar por el chat, yo les puedo mandar la presentación y también les puedo mandar bibliografía que está avalando yo lo que les contaba hoy, ¿ya? Así que voy a dejar de presentar para que podamos conversar un ratito y que me den sus impresiones sobre lo que hemos conversado. A ver, aquí voy a Bueno, poner la vista de galería. Ahí sí, ahí los veo. claro. Bueno, importante tema. Yo creo que, bueno, vamos a poner ahí un corazoncito de verdad, que es un tema que llama la atención, porque a veces nosotros sí hemos cometido errores, yo lo digo personalmente, a veces como mamá hemos querido corregir esas conductas, pero no de una forma adecuada. Muchas gracias, yo creo que uno se da cuenta, ¿no? Ahí está Elizabeth también poniendo excelente, dicen en el chat, pero si hay mis queridas amigas, aquí tengo una doctora, tengo psicólogas, creo que también está una psicóloga, no sé si es Paola Figueroa también. Bueno, quieran expresar, tenemos aquí un breve tiempo para nosotros también tal vez hacer una pregunta audible o conversatorio, ¿verdad? En estos pocos minutos. A ver si les hace Hola, sentido. hola, hola. Eh, tengo problemas con el celular, no he visto nada, pero sí pude escuchar. No tengo aquí imagen, no he visto nada. Pero Tora, muchas gracias. La docente especialista en educación en este tema. Eh, pues lógico que todo estuvo muy claro y en unos términos lo más claro para cada una de las personas. Aquí hay docentes, pero también hay madres y bueno, me pareció excelente. Doctora, así como usted dijo sobre la internalización y la externalización, nosotros a veces esa expresión de estas emociones de los niños, puesto que las emociones a veces no en sí buenas o malas, son adaptativas o desadaptativas, ¿sí? De pronto cuando ya pasa ya de pataleo, que ya como acostumbrando a una forma para de rebeldía y todas esas cosas, pues hay formas de controlarlo y como usted dijo, la técnica de esta conductistas que usted pudo expresar. Por ejemplo, también es bueno que cuando el niño se sienta temeroso, si él permite, como usted dijo, un acercamiento físico,
debe abrazarlo hasta que él se sienta bien. Hay niños que simplemente con abrazarlos, no todos, pero usted ya conoce a sus niños y si es docente, pues en mi caso también soy pedagoga. No lo estoy ejerciendo ahora en el momento, pero sí usted va conociendo a sus niños, ¿verdad? Y algunos sí reciben ese abrazo y lo puede tranquilizar y se ahorra uno tantas cosas y hasta mucho cortisol, como te dice, que se empieza a segregar por la misma rabia que a veces uno asume y no debería ser así, pero sí, sí nos pasa. Pero mire que solamente con abrazarlo nosotros vamos a ayudarlo a estabilizar a ese niño y evitar otras cosas, o sea, y que se fique no, cuando esté preocupado. eh, es bueno enseñar a los niños de pronto a cerrar los ojitos, como usted estaba diciendo, cerrar los ojitos. Yo tengo una nena para mí y ella a relajarse, de pronto se lo decía, hasta ella como que sí, me ha visto, que me llamó mucho la atención, estaba haciendo tareitas, Tiny Siena, y ella me decía, estoy cansada, porque me dice, mami, estoy cansada ya me duelen las manitos, y se pone a hacer, cuando la veo es que, espérate, mami, tomo aire, voto, tomo aire, voto, mami, ahora puedo seguir. O sea, de pronto que ellos captan muy rápido este ejercicio es excelente. Esto si está muy rabioso, apretar algo con ha ido colocarlo a justrullas y todo bueno. Los niños más chicos pueden enseñar a reflexionar en algo. Si están muy aburridos, pero es bueno enseñar historias favoritas, ya porque a veces hoy en día está muy aburrido, pues, no pueden tener el celular que lo puede enseñar historias favoritas. Si están, pues, hacer un ejercicio y también es importante tomar agua para tranquilizar al niño. Escuchar de pronto una música favorita para el niño, que sea en lo posible esa música estresante. Y lo que he dicho, excelente también. Pienso que con eso que usted dijo y de pronto lo que puedo aportar en estos momentos son unas técnicas sencillas, pero a veces como que nos enfrascamos nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que hacemos es que nosotros nos ponemos muy furiosos y en vez de disciplinar debe ser de pronto, como de lo más adecuado, que ellos puedan expresar sus sentimientos de una forma adecuada, sus emociones, lo que hacemos es descargar nuestra rabia sobre ellos y ellos van a aprender entonces este modelo como negativo, ¿no? Me pareció excelente eh, a usted, hermana, todo lo que dijo acá como especialista en neuroeducación. Gracias. Muchas gracias por esa reflexión. Muchos padres a veces nos preguntan en qué momento yo debería pedir ayuda, ¿ya? ¿En qué momento yo debería quizás tener como un semáforo rojo, ¿cierto? Todo tiene que ver con la intensidad y tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que por lo general sus llantos o lo que llamamos pataletas puedan ser de un periodo que es razonable, cuando nosotros vemos que un niño tiene una intensidad muy alta en cuanto tiene, por ejemplo, una pataleta que en el tiempo se mantiene muy alta. En esos momentos uno dice, quizás mi hijo se vería beneficiado con ayuda. Y la intervención temprana siempre es muy buena. Patricia, ¿podría responder yo algunas preguntitas que están en el chat? Sí, por favor, eso mismo iba a comentar, por favor. Sí, aquí me preguntan de técnicas para usar con adolescentes que tienen Asperger por su ansiedad y frustración. Bueno, yo he tenido hartos niños y adolescentes dentro del espectro, ¿ya? Y con ellos resulta muy bien la técnica de la música. Ellos expresan mucho mejor sus emociones con el arte.
se sorprenderían, pero puede que un niño no te diga nada en una sesión, pero si tú lo haces que haga arte contigo, ese niño se va a desahogar, ese niño va a eliminar su ansiedad. La música tiene tremendos efectos a nivel cerebral, activa áreas que regulan las emociones. Así que la música es un tremendo aliado para trabajar con todo tipo de personas, ¿ya? Pero dentro de la diversidad, porque dentro de las neurociencias lo que se cree es que todos finalmente somos neurodiversos, todos, así que a todos nos hacen bien estas técnicas y dentro del espectro mucho más el arte y la música. Cuando yo tenía un adolescente que estaba dentro del espectro y tenía desregulaciones que eran muy intensificadas, yo usaba una técnica de cambio de foco de atención. Él, por ejemplo, estaba muy frustrado por algo y empezaba a golpear a la mesa. A veces hay niños que se golpean en la cabeza también, cuando la intensidad es mayor. Entonces yo a él le cambiaba el foco completamente y le decía, Manuel, 5 por 8. Y él me decía, así como, ¿qué? 5 por 8, Manuel. Y él me decía, ya, tanto, más 15, ya, tanto, menos 3, ya, tanto, más 40. Y él empezaba, y yo lo llevaba como cognitivamente hacia otro lado. ¿Me entienden? En un momento que él estaba súper desregulado, una intensidad muy alta, cognitivamente lo sacaba de otro lado. Esa es como una técnica de cambio de foco atencional para niños que son más grandes. Para niños que son más pequeños, tú también puedes cambiar el foco de atención. Entonces tú puedes tomar a tu niño y decirle, a ver, mira, a ver, ya, a ver, estábamos como ya con full llanto, digamos, media hora, entonces uno lo toma y le dice, ya, mira, ven conmigo, lo tomas en brazos, vamos a ver cómo se mueven las hojitas con el viento en el patio. Mira, mira cómo se mueven las hojas, mira el cielo, mira el pajarito que pasó. Eh, y ellos empiezan a cambiar el foco de atención. A las mamás que están aquí les recomiendo tener lupas. Estas lupas que son para mirar son tan fáciles de conseguir en las librerías. Uno les dice, vamos a explorar, mira, vamos a ver los bichitos, vamos a ver las hojas. Les encanta, porque a los niños les encanta la exploración, les encanta la exploración. Aquí dice una persona que ella es abuelita y que sus hijos viven con ella y que tienen de 1 a 3 años. Bueno, esa es una edad donde los niños obviamente no se van a regular solitos, así que lo que más sirve son estas técnicas de cambiar el foco atencional, cambiar el foco y no hacer entonces que ellos guarden todo lo que sienten, sino ustedes se van a dar cuenta que si ustedes aplican estas cosas a lo largo de un tiempo, como el niño ya sabe que esa es la forma predecible que tú tienes de actuar, porque el cerebro es un órgano muy predecible, le encanta la predictibilidad, él va a empezar a disminuir un poco la intensidad y él va a saber, no, mi abuelita está aquí conmigo, yo sé que ella me acompaña. Entonces cambiar el foco de atención y en niños muy pequeños tener una cajita sensorial, usen cualquier cajita que tengan en su casa y pongan elementos adentro que no sean cotidianos para el niño. Coloquen cucharas de palo, coloquen cucharas que suenen, coloquen unos tarritos, coloquen unos pompones de lana y cuando el niño pequeño, por ejemplo, de 1 año, esté muy desregulado, tú puedes cambiar el foco atencional llevándole esta cajita y él va a empezar a manipular y a sentir las sensaciones de diferentes texturas, le va a llamar la atención y les aseguro que van a generar un cambio de foco, cambio de foco atencional. Sí, alguien me pregunta si puedo utilizar, por supuesto, la presentación, no hay ningún problema. Voy a sacarle aquí fotito a su mail para poder enviársela. Y yo les voy a anotar mi mail por acá, si alguien necesita que yo les envíe más información, se los voy a dejar además anotado aquí en el chat. Patricia, no sé si hay alguna otra pregunta o reflexión. Sí, ahí dice, en el caso de los trabajos en casa, el no tener un horario fijo y estar en continuo estrés puede afectar a los niños de manera que puedan reaccionar de mala manera o con estrés. Sí, estimadas, estimados. Yo también estoy con trabajo en casa y como docente podrán imaginar que también ha sido complicado. En los niños se genera algo que se llama como una vinculación emocional con los padres. Cuando un padre está con altos niveles de cortisol y de estrés,
el niño también tiende a estar con altos niveles de cortisol y de estrés. Se genera como una sintonía que incluso se ha estudiado, mucho más con niños más pequeños, más aún. Entonces, si tenemos padres estresados, por ejemplo, con depresión, no quiere decir que mi hijo va a tener depresión sí o sí, sino que él también va a estar expuesto a altos niveles de estrés, porque los bebés, la investigación dice desde que son muy pequeños, son capaces de reconocer los estados emocionales de los padres. Así que sí, es probable que eso de estar en casa con este trabajo que ha sido difícil ahora en pandemia, que los niños, de hecho, esto ya se ha visto. He hablado con pediatras, con psicólogos, con de distintas profesiones, y se han visto como dos cosas principalmente. Los niños han aumentado la agresividad estando en el hogar, han aumentado la agresividad y han aumentado el miedo. Esas son dos cosas que ha traído la pandemia: aumento de agresividad en los niños y el miedo. ¿Por qué? Porque eso produce la aislación. Y la aislación, también en estudios que se han hecho con animales, también se ha demostrado que libera otras sustancias a nivel cerebral que hace que uno se vuelva un poco más agresivo, un poco más antisocial. Muy bien, mi querida Carolina Reyes, creo que quería hacer una pregunta. Activó su micrófono, me parece. Me parece. Sí, mi Ella, querida. ella, ella es mi madre, Patricia, ella es mi madre. Oh, perdón. No, Bienvenida, no, bienvenida. Tan linda, muy bien. sí, la más bella, la más bella. Excelente. Miren, mis queridos, ahí yo también estoy dando, bueno, en las reuniones, ahí voy a mandar el teléfono porque nosotros mandamos un link de las grabaciones, ¿ya? Recuerden que nosotros cada tema que hemos tenido grabamos y lo vamos a pasar también a nuestra doctora también, porque es importante que si algo se nos pasó, pues recordamos. Bueno, antes yo creo que, bueno, muchas gracias, muy felices todos. Yo quisiera antes de mencionar a mis queridas y bueno, agradecerle de corazón a nuestra querida Karen Figueroa. Gracias por la compañía de su mamita también, su hermana. Y bueno, hemos Feliz. feliz desde Chile, qué lindo, mire. Recordarle a mis amigas que nosotros tenemos nuestro taller de cocina. A eso también no se olviden. Estamos con nuestro taller de cocina a partir del próximo domingo. Así que la que no se inscribió, escríbame. Así que aquí le voy a escribir. ¿Alguna pregunta más, mis queridas? Porque necesitamos ir avanzando ya. Maravilloso tema, excelente, muy bien. ¿Algo más, mis queridas? Si no, vamos a ir, nuestra querida Cali, no sé si usted tiene ya lo último que mencionar. Nos vamos a poner un corazoncito, ¿les parece? Vamos a agradecer todas las que estamos aquí. Vamos a agradecerle, mire los corazoncitos, vamos. Creo que están ahí. Excelente, muy bien. Porque este ha sido un tema muy especial, porque realmente a veces hemos visto actitudes y no sabemos qué hacer, ¿no? Qué accionar. No sé si nuestra querida Karen Figueroa, nuestra invitada, quiera decir algo más. Hasta eso pongo mi teléfono para pasarles a todos el link de la grabación, porque yo comparto cada tema para que todos tengan y puedan compartir con los demás. Patricia, principalmente agradecer por la invitación, agradecer al Grupo de Vida y Salud. Encuentro maravilloso lo que hacen de difundir estos temas. Para mí esto tiene una importancia gigante. Creo que en la infancia es donde está la clave de las sociedades que estamos construyendo. Y esto que nos lleva a reflexionar sobre nuestros patrones de crianza, a no repetirlos, y creo que se viene una revolución de una crianza un poco más respetuosa, ¿ya? Y es una invitación porque finalmente si tenemos adultos emocionalmente con muchas enfermedades como ansiedad, como depresión, las mismas economías se ven disminuidas, también afecta a nivel país en otras áreas. Entonces, esto es como multidimensional, los seres somos multidimensionales. Así que los invito a ir reflexionando sobre nuestras pautas de crianza y que tengamos
una infancia con una crianza más respetuosa. Y en el caso de los adolescentes, muchos se darán cuenta que por lo general a ellos no les cuentan nada a veces a los padres, ¿ya? Y es porque desde pequeñitos, sin querer, le hemos enseñado que manifestar lo que sienten es feo, es malo, se castiga mucho el error, así como también se hace a nivel del sistema educacional. Por lo tanto, a medida que vayamos cambiando nuestra forma de actuar, ellos van a ir un poco abriéndose un poquito más a decirnos lo que les pasa. Y que nosotros también podamos tener más conversaciones con ellos. Y lo último, Chile también quedó como el peor país de adultos que no conversan con sus hijos, que no tienen conversaciones con sus hijos. Eso de sentarse a conversar. Hay algo ahí, no estamos conversando con nuestros hijos, entonces, para que reflexionemos sobre lo que está pasando a nivel de la infancia. Así que muy agradecida por permitir visibilizar esta información. Muchas gracias. Nosotros estamos agradecidos también. Esperamos en una próxima ocasión tenerla porque realmente va a haber algunas inquietudes más, Feliz, ¿no? Que feliz nos puedan Patricia, acompañar. Entonces, mis muy queridas, dispuesta. gracias, mi querida Karen Figueroa. Mi hija me habló mucho de usted, fue muy bueno tenerla con nosotros. Mis queridos, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden que comenzamos el taller de cocina. Le converso, hemos estado haciendo charlas y vamos a continuar porque el plan es, yo creo que entre más conocimiento, ¿verdad? Más información correcta, adecuada, el ser humano puede formarse mejor, ¿no? Puede tener una capacidad de entender y puede reaccionar. Miren, yo estas cosas no las escuché. Mi hija tiene 18 años, hubiera querido escucharlo cuando era pequeñita. Y cometí muchos errores. Y pues tuve que pedir perdón a mi hija por aquellos errores que cometí. Pero doy gracias a Dios que Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar. Aún todavía hay tiempo. Entonces, mis queridos, vamos a terminar orando. Y recuerden, ahí está mi número. Está también el correo, no se les pierda, ahí está el correo, por favor, de nuestra querida magíster Karen Figueroa, nuestra doctora. Ella ahí puede mandarnos la información. Y por supuesto, yo, mi teléfono, voy a mandarles el link también de esta grabación. Vamos a terminar orando para despedirnos, ¿ya? Vamos a orar, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad, gracias por la vida de nuestra querida amiga, ya la consideramos así, Karen Figueroa, que bendigas a su niña, a su familia, a su trabajo como docente, que ella pueda, Señor, seguir creciendo en esta área y pueda, Señor, ayudarnos a muchos padres, docentes, a una diversidad de personas que necesitamos, Señor, estos consejos, que nos ayude, Señor, para que cada día podamos cambiar esas actitudes y comportamientos que necesitamos. Señor, bendice a nuestro grupo Vida y Salud, bendícenos en esta noche, a nuestros hogares, nuestros hijos, y Señor, ayúdanos para que el próximo domingo podamos estar en nuestro taller de cocina. Cocina saludable, que podamos participar de este evento y que podamos seguir creciendo en conocimiento como tú lo deseas. Querido Dios, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una linda noche, un abrazo. Pueden despedirse, creo que sí están activados los micrófonos. Chao, un abrazo para todas, Gracias, para todos. Dios me las bendiga. Gracias, Dios la bendiga por tan excelente consejo. Chao, gracias Karencita. Chao, gracias. Gracias, hermana. Gracias. Gracias a todas por acompañarnos.